Amados, hoy día tenemos la clase de epístolas pastorales en que tomaremos el pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9, que trata de las características de los hombres de los últimos días, de los últimos tiempos. Uno de los pasajes impactantes de esta carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Oremos para recibir esto de la palabra de Dios. Si pudieran cerrar sus ojos y todos nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento con respecto a estas escrituras y que nos dé también convicción si hay algo en lo cual nosotros podemos identificar un pecado en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 9 e iremos después poco a poco, palabra a palabra, versículo a versículo, analizando este pasaje. Dice así: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue
la de aquellos. Impactante este pasaje, escrito a Timoteo, este discípulo del apóstol, quien está pastoreando la gran iglesia en Éfeso, en Grecia moderna, o sea, en Grecia, pero que hoy día está en lo que corresponde a Turquía moderna. Está corriendo el año 68 después de Cristo, unos meses antes que el apóstol mismo sea martirizado, estando en prisión, martirizado en la persecución del emperador Nerón a los cristianos, a quienes, mintiendo, achacaría el terrible incendio de Roma, un desastre iniciado por Nerón mismo y que en 9 días consumiría alrededor del 30% de las viviendas de la ciudad imperial. En esta porción de la carta pasa a advertir sobre las características que manifestarían las personas de los últimos días, de los últimos tiempos, y que se están evidenciando con mucha fuerza y realidad en los días que ahora vive la humanidad del siglo XXI. Primeramente, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, advierte esa característica principal de los hombres de estos tiempos. Cuando escribió, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra peligrosos en el texto original griego es la palabra chalepos, que significa peligrosos, feroces, difíciles de soportar, violentos. Todo esto concuerda con las profecías dadas por Jesucristo mismo al respecto y que podemos leer en los evangelios, ya sea en Mateo 24, en Marcos 13 o en Lucas 21, y que nos hablan de tiempos de anarquía, de multiplicación de la maldad, tiempos en que el amor de muchos se enfriará. Ya en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI podemos ver retratadas estas alusiones de la palabra de Dios con las terribles guerras que se han sucedido, con violencia, con mucha maldad. Incluso lo que se está viendo ocurrir en naciones del mundo, en Europa, en Estados Unidos,
escuchar, leer de la sucesión de tiroteos a multitudes, ya sea en colegios con niños pequeños, en universidades, en reuniones sociales e incluso en actividades deportivas, que surgen estas personas desquiciadas, llenas de odio, y que empiezan a disparar, matan gente, hieren a muchos. En otros países, como en Centroamérica, crecen las pandillas llamadas maras. Los narcotraficantes se hacen cada vez más poderosos. Traficantes de órganos y personas. Las violencias, las maldades de guerras o redes de perversión que operan a través de internet, socavando la moral de miles. Toda una generación viéndose afectada por esta maldad. Son realmente tiempos diabólicos, de violencia, tiempos peligrosos. Y es en una época así que afloran las características presentes en esta generación de los últimos días. Habrá hombres amadores de sí mismos. Frase que retrata con exactitud la clase de personas que sobreabundan en esta cultura del siglo XXI, con tanta gente egoísta, centradas en sí mismos, crecientemente aislados del resto. Muchos de ellos partícipes de una cultura de consumismo, con una filosofía de vida muy vana, demandando toda clase de derechos, pero sin conceptos de responsabilidad de sus actos. De alguna manera creyendo que los demás o la sociedad les debe algo a lo cual son merecedores. En realidad prevalece en nuestros días la cultura de Caín, homicida de su hermano Abel, y cuya actitud respecto a él cuando Dios le pregunta fue: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esta cultura representa el egoísmo más descarnado, absolutamente contrario al principio de vida más básico de Jesucristo. Ama al prójimo como a ti mismo. Y a estos hombres egoístas del siglo XXI, la palabra de Dios retrata por el fruto de sus vidas centradas en sí mismos.
son avaros. O sea, por una parte desean bienes materiales acumulados y por otra parte reserva, oculta o escatima con deseos desordenados, nunca llegando a satisfacerse, sino que siempre deseando más y más. Una sociedad de consumo que es un reflejo del valor que este sistema da a la avaricia. Vanidosos es aquel que tiene vanidad y la muestra, muchas veces con arrogancia, con una vacía presunción que es una mezcla de orgullo y fantasía patética, irreal de sí mismos, e incluso a veces de su apariencia, soberbios, producida por altivez, ese concepto desordenado de sí mismo que lleva a considerarse superior a otros y produce no solamente menosprecio por los demás, especialmente por los que ellos ven como débiles, sino que muchas veces se expresa con molestias, con ira, con palabras ofensivas, descalificadoras hacia los demás. Según el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 17, la altivez de la soberbia está entre las cosas que Dios aborrece y abomina. Por otra parte, la soberbia, la altivez, están concadenadas a la insensatez y la irrealidad. También, escribe Pablo, son blasfemos. El blasfemo es aquel que habla mal de otro. Intrínsecamente se compara con los demás desde un plano de soberbia, de altivez, destacando a sí mismo sus fortalezas y despreciando las debilidades de otros. Y es bastante común observar que el blasfemo no solamente habla mal de otros, sino también habla mal de Dios, de su persona, de sus atributos. Muchas veces dejando patente su ignorancia de temas que no conoce, o manifestando una insensatez que raya en el desquicio.
El blasfemo también destaca por su irrealidad de análisis, por su espíritu de crítica negativa constante e incluso por su envidia de otros y sus capacidades, cualidades o logros. Desobedientes a los padres. Y claro, porque no honra a sus padres, los desprecia, los desestima, incluso puede ridiculizar sus opiniones y valores. También esto denota un espíritu rebelde, cosas que ponen a estas personas en el sendero de los destructores sociales, aquellos que manifiestan odio, desprecio y se rebelan contra toda autoridad y se constituyen en personas resentidas, odiosas y odiando a la sociedad. Ingratos, escribe Pablo. Como los define apropiadamente la Real Academia Española, los ingratos son el desagradecido que olvida o desconoce los beneficios recibidos, desapacible, áspero, desagradable, que no responde al trabajo que cuesta labrarlo, conservarlo o mejorarlo. Ahí están los jóvenes que están rayando y destruyendo, no solo en nuestro país, sino que en muchas naciones. Odiosos y odiando. También el apóstol Pablo los describe como impíos. O sea, aquellas personas que desconocen a Dios, desconocen sus atributos, su bondad, su benignidad, su misericordia, y deciden ignorarlo, negarlo, olvidarlo, desconsiderarlo en sus vidas. En realidad lo tienen muy ausente en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus decisiones de vida, el impío, sin afecto natural, lo cual comprende una variedad, una gama bastante amplia de personas, que varían desde aquellos que no aman a sus padres o a sus hijos o hijas, que no aman al prójimo. Incluso comprende a todos aquellos homicidas de corazón, que no tienen empacho en promover o realizar infanticidios de bebés en desarrollo, en aquello que comúnmente se llama aborto, o aquellos y aquellas personas perversas que realizan actividades sexuales desordenadas, ya sean fornicarios, o los perversos descritos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1,
o la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, que incluye también a los idólatras, a los adúlteros, a los afeminados, a los homosexuales, que la palabra de Dios declara como injustos que no heredarán el reino de Dios. Tremendo. Van a la condenación eterna en un lugar terrible de sufrimiento, que el libro de Apocalipsis describe como el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Tremendo. También dice el apóstol Pablo, son implacables. O sea, gente que no se puede aplacar. Los que están enojados constantemente, se molestan por cualquier cosa, de mal genio constante, que a veces explotan en rabias descontroladas, ausentes de dominio propio. Muchas veces contra aquellos que ellos perciben débiles o desamparados. También, dice Pablo, son calumniadores. Aquellos que realizan acusaciones falsas, hechas maliciosamente para causar daño, o que imputan un delito a sabiendas de su falsedad, como los define la Real Academia Española. La calumnia es reconocida por muchos eruditos bíblicos como una de las armas poderosas de Satanás para atacar iglesias, ministerios, siervos y siervas de Dios, para tratar de destruir su testimonio, su buen nombre. Y ahora, en este siglo XXI, usa a personas odiosas que levantan calumnias usando la internet y los medios de comunicación social masiva. Las plataformas comunes en los teléfonos celulares o móviles a nosotros nos ha tocado sufrir este tipo de cosas. Justamente hace unos días atrás, la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a nuestro favor en un juicio por injurias, calumnias y difamaciones hechas por una mujer que por años ha publicado falsedades, calumnias e injurias en las plataformas comunes, en los aparatos móviles, en los celulares, y que un juez la ha obligado a disculparse y reconocer públicamente su maldad de años, a retractarse a través de los mismos medios y a prometer no realizar algo así jamás en el futuro. Gracias, Señor, que unos días previos a la decisión de la Corte en nuestro favor, Dios nos había dado una promesa del Salmo 92, del versículo 10 al 12,
por medio de una fiel intercesora pastoral, la señora Manuela, que prometía victoria sobre nuestros enemigos, y la cual se cumplió 20 días después. Gracias, Señor, porque Él es nuestro Salvador. Sigue el apóstol Pablo describiendo a los hombres de los últimos días. Sin templanza, otra característica de la gente mala de los últimos tiempos. Esto hace alusión a la falta de moderación, la falta de sobriedad. O sea, personas descontroladas en sus opiniones, en sus sentimientos, en sus reacciones. Crueles, escribe Pablo. El cruel es aquel que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos, o realiza actos de acción inhumana para hacer sufrir a otro, para causar dolor y daño. Así son todos los terroristas. Hasta podemos incluir ahí a los que hacen sufrir a los animales. Crueles. Enemigos de los buenos. Entre los cuales podemos incluir la gente anómica que advirtió Jesucristo que se manifestarían en los últimos tiempos. Esto es, aquellos que realizan acciones anárquicas, destructivas, y que nos advierte el Señor en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, la palabra en el griego, anomia, el amor de muchos se enfriará. Estos son los malos activos, destructivos, llenos de odio hacia los demás, ya sean autoridades o la sociedad misma. También, dice Pablo, habrá traidores, cuyo exponente máximo en el siglo I fue Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús, y que también incluye a los adúlteros de todos los tiempos y a los desleales. Irrespetuosos. Esto es, gente ausente de dominio propio y que se conducen por sus emociones y prejuicios, y por tanto reaccionan rápido, a veces de modo violento, como dice la Real Academia Española de la Lengua, irrespetuosos, faltos de respeto, engreídos, aquellos que vanamente, con cierto dejo de irrealidad,
están convencidos de su valor propio y por tanto tienen un alto concepto de sí mismo, estando ausentes de toda humildad. Escribe Pablo, serán amadores de los deleites más que de Dios. O sea, gente sensual, gente carnal, que buscan satisfacer sus apetitos y pasiones en la vida. Y Dios no entra en sus anhelos, en sus experiencias, ni en su conocimiento, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto incluye una amplia gama de personas que pueden estar incluidas aquellas que adoptan una cierta postura de corrección falsa, hasta aquellas personas que pueden mostrarse incluso religiosas, pero llegado el momento de las verdades se les descubre como engañadores, porque sus actos, su fruto de vida no se sujeta a los principios de Dios, o incluso puede ser a principios de justicia, principios de una vida ordenada, sino que actúan con falsedad. A esos evítalos, escribe el apóstol Pablo. A esos evítalos. Bien descriptiva la imagen que nos presenta el apóstol Pablo de esta generación de los últimos días, de los últimos tiempos. Es realmente impactante ver cómo palabras escritas hace 2000 años pueden tener tanta relevancia hoy en día, siglo XXI. Y esto es lo extraordinario de la palabra de Dios, que con gran precisión advierte lo que ha de venir. Líbranos, Señor, de tener alguna de estas características. De estas gentes de los últimos tiempos, sino que en contraste, que el Señor nos fortalezca y nos guíe en su camino, el camino de verdad, verdad de Dios,
justicia de lo alto. Amados, lleguemos hasta aquí y veámonos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.